Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos sean una vez más al canal. En el video del día de hoy vamos a dedicarlo a la guía del Etsani 2 en el módulo de ciencias experimentales. Y primero, para esto, antes de comenzar, es importante que vayan a la descripción del video y busquen en la guía del Etsani 2 de Ceneval, pues justamente el módulo que vamos a tratar, ¿no? Concretamente, en este caso corresponde al módulo de conocimientos disciplinares generales. Le van a dar clic aquí justamente y en ciencias experimentales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Justamente tienen que observar todo este temario, bajan un poquito más y llegan a este apartado. Aquí se nos especifica el área, subárea que vamos a estudiar y cada tema de cada subárea. Concretamente en este caso vamos a empezar con química, por eso es la parte uno y vamos a estar viendo cada uno de esos temas. Una vez que terminemos el apartado de química, vamos a seguir. Y bueno, justamente en la parte de abajo también viene un poquito desglosado los temas de cada subárea, así como la bibliografía correspondiente. Toda esta información la van a encontrar en la descripción de este video, incluidos los libros que aquí nos marca la bibliografía. Bien, sin más preámbulo, empecemos. Ahora sí, regresando. Bueno, como ya observaron, la primera subárea en la cual vamos a enfocar nuestro estudio es química. Y concretamente vamos a ver el primer tema, que corresponde a estructura y cambios de la materia. Mucho ojo, también está un poco más desglosado en una hoja más abajo, lo pueden observar en la guía, y justamente aquí en su área de química, ese primer tema que vimos anteriormente lo vamos a combinar con configuración química de los elementos y cambios de estado de la materia. Pero mucho ojo aquí, una pequeña aclaración. No vamos a ver videos súper largos, mayores a 15 minutos. No si no es necesario. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver un video el cual lo dedicaremos a un tema para que sean videos relativamente cortos y que nuestro cerebro no se sature tanto. Así que concretamente en este primer video vamos a ver lo que estaba marcado aquí arriba, estructura y cambios de la materia. Así que ahora sí, demos inicio. Muy bien, en nuestro apartado más básico es estructura de la materia. Y como ya saben, las sustancias químicas en general pueden ser elementos o compuestos. Y los primeros pueden ser directamente elementos puros, como es básicamente toda la tabla periódica, o pueden ser moléculas diatómicas, que sí, son moléculas, pero como están formadas a partir de dos átomos iguales, se les conoce como moléculas diatómicas, que a veces se clasifica junto con los elementos, pero ojo, también son moléculas. Por otro lado, en la parte de los compuestos, tenemos moléculas y iones. Las primeras, las moléculas, es la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el agua, que es la unión de dos hidrógenos o un oxígeno, el metano o el alcohol, como es el caso del etanol. Y por otro lado tenemos a los iones. Concretamente en este caso, como se observa en la parte de abajo, tenemos al sodio. Cuando este sodio pierde un electrón, se le conoce como pues, un ion positivo. ¿Y cómo se le conoce a los iones positivos también? Como cationes. Muy bien. ¿Y a los iones negativos? Ah, pues esto es cuando tiene un electrón de más. Por eso son negativos. No perdieron, ganaron un electrón. A eso le conoce como aniones. Muy bien, aniones. Ahí escríbanlo correctamente, con su acento y todo. Bueno, básicamente esta es la estructura general de la materia y las sustancias químicas. Con estas vamos a estar trabajando. Un desglose más general, por si lo quieren apuntar a través de una definición un poquito más exacta, pues puede ser esta. Por ejemplo, los elementos se refiere a una sustancia simple que no se puede descomponer en partes más pequeñas ni cambiar a otra sustancia. Es decir, es un elemento y no cambia a otro elemento. Por otro lado, tenemos a las moléculas diatómicas, que se refiere a una molécula que contiene dos átomos idénticos que están unidos químicamente. Un poquito más allá tenemos a las moléculas. Se refiere a un grupo de dos o más átomos que forman la unidad identificable más pequeña en la que se puede dividir una sustancia pura. Mucho ojo aquí, esta definición parece la de los elementos, pero aquí hablamos de una sustancia pura y aún así conservar su composición de molécula. Y finalmente, iones. En este caso se refiere a un átomo o grupo de átomos en el que el número de electrones es diferente del número de protones. Básicamente, tomamos cualquiera de nuestros elementos de la tabla periódica y si a estos les cambiamos el número de electrones, por ejemplo, ya lo vimos, al sodio le ponemos un más o al cloro un menos, eso significa que perdió un electrón, por lo tanto es un catión. Y en el caso de abajo significa que ganó un electrón y por lo tanto es un anión. Esto de aquí son ¿qué?
son iones, pero no únicamente son elementos que ganaron o perdieron los electrones, también pueden ser compuestos. Un compuesto típico pudiera ser, por ejemplo, el agua. Si esta agua tiene aquí un más o un menos, significa que es un cation o un anión dependiendo de si ganó o perdió. Bueno, muy bien. Ahora bien, rescatemos el concepto más importante, el del átomo, y sigamos trabajando. Concretamente el átomo, como ya lo hemos visto, es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia. Y ojo aquí, un átomo representa un elemento, pero en sí átomo y elemento no tienen la misma definición. ¿Por qué? Bueno, el átomo va un poquito más allá. Puede partir de lo general a lo particular y desembocar en un elemento, pero quiero que hagan esa pequeña diferenciación, así que cuidado con eso. Otra definición del átomo es que un átomo es una partícula de materia que define de manera única a un elemento químico. Es decir, que un átomo con sus respectivos números de electrones, protones y neutrones seguramente desemboque en ser un oxígeno, un hidrógeno, etcétera. Y hablando de electrones, protones y neutrones, estas se conocen como, digan ustedes, los electrones que son negativos, los neutrones que son neutros y los protones que son positivos se conocen como partículas subatómicas. Así que apúntenlo ahí, atómicas. Y ahora sí, entremos de lleno. Básicamente los electrones son partículas con carga negativa, los neutrones son partículas con carga neutra y los protones son partículas con carga positiva. Y mucho ojo a lo siguiente, neutrones y protones se encuentran en el núcleo, siempre pegados y siempre ahí, no se mueven, no se pierden y van a estar ahí siempre unidos, como un conglomerado, como una comunidad. Mientras que los únicos que van a estar en la parte exterior dando vueltas son los electrones, en algo que se llaman los orbitales atómicos, es decir, la zona en la que más o menos se mueven estos. Los electrones pues pueden ser uno o pueden ser muchísimos y cada uno de estos va a estar en diversos orbitales atómicos con diverso nivel de energía. Pero en esto vamos a profundizar un poquito más adelante. Así que simplemente de manera general esto es lo más importante. Bien, continuemos. Otra cuestión muy importante es entender al átomo y su contenido nuclear y además esto relacionarlo con ecuaciones químicas que nos permiten hacer cálculos. ¿Cálculos de qué tipo? Bueno, puede determinar, por ejemplo, la masa atómica, el número atómico, número de neutrones o protones. En términos generales, pero no siempre es así, la forma en que se define esto es de la siguiente manera. Tenemos un elemento X, que puede ser el hidrógeno si quieren. Generalmente va a haber un numerito en la parte de arriba. Este numerito que aparezca aquí, en este caso está representado de manera general como la letra A, se conoce como la masa atómica. Un numerito en la parte de abajo sería el número atómico. Y además, importante, la A, que corresponde a la masa atómica, va a ser Z. Z es el número atómico más el número de neutrones. Además, el número atómico, a pesar de que le cambiaron el nombre, hace referencia al número de protones. Esto es en términos generales, pero yo lo escribiría de esta manera para no confundirnos. Lo que corresponde a la masa atómica, póngalo así MA si quieren, es igual al peso molecular. Y esto corresponde a lo que está dentro del átomo. ¿Qué está dentro del átomo? Díganme ustedes. Pues están los protones, más qué cosa, más los neutrones. Así de sencillo. Es decir, que lo pueden representar como una P más una N. Y aquí póngale pues masa atómica si gustan. Esta es mi primera fórmula. Muy intuitiva. No, nada. Otra cuestión el número de electrones siempre es igual al número de protones. Entonces pongan que P es igual a qué cosa? Pues igual a electrones. Pongan aquí una E si gustan, ¿no? Entonces aquí tienen una segunda ecuación. Y obviamente nunca se olviden pues de la otra cosa, ¿no? Que es importante tener en cuenta. El número atómico es igual a qué cosa? A la Z, ¿no? Y la Z es el número de protones. Así que cuidado con eso, ¿no? Que no se les olvide. Ahora bien, con esta información, anótenla, vamos a resolver el siguiente ejercicio de un examen del año pasado, el cual nos dice lo siguiente. ¿Cuántos neutrones tiene el mercurio si su número atómico es 80 y el de la masa es de 200? Perfecto, ¿no? En principio, lo primero que tienen que hacer es recopilar los datos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Un tal mercurio, ¿no? Que es el Mg o Hg. Es el segundo, ¿no? El Hg correctamente. Este es el metal mercurio. Bien, aquí tenemos un número atómico, lo pueden poner así si gustan, es 80, ¿no? Y tenemos aquí una masa atómica que es de 200. Y aquí les hago la pregunta, ¿el número atómico a qué corresponde?
Pues si no se les ha olvidado, el número atómico es igual a Z y Z es igual al número de protones. Entonces aquí rápidamente lo identifican y lo ponen. Número atómico es igual a 80, que es igual al número de protones. Excelente. La masa atómica es igual a 200, que es igual a ¿qué? Masa atómica es todo lo que está dentro del núcleo. Protones más neutrones. Y aquí me están preguntando por los neutrones, significa que yo no lo tengo, y eso significa que yo tengo que buscar N a partir de la P que sí conozco y el 200 que es la masa atómica que también conozco. Por lo tanto, despejando los neutrones me queda que es 200 menos P, ¿no? Que en este caso es 200 menos 80 y esto es igual a ¿cuánto? 120. Perfecto. Muy bien. Ven que este tipo de ejercicios realmente son sencillos. Bueno, así son todos en general, así que no se espanten. Simplemente tienen que recordar las fórmulas. Bien, continuemos. Bien, como última cuestión, no queda más que dejarles la tarea. Básicamente son 4 ejercicios en los cuales les pido que determinen el número de protones, neutrones y electrones empleando las fórmulas ya conocidas que son las que están aquí en la parte de abajo. Sin embargo, aún no hemos terminado, ya que nos falta ver cambios de la materia. Y en química, este tipo de cambios hace referencia a dos. Son cambios físico-químicos, es decir, que pueden ser físicos o químicos. Ejemplos en la vida cotidiana de estos, empezando por los químicos. Bueno, puede ser la quema de combustible, la oxidación de una fruta como una manzana o una pera, incluso la oxidación de algún clavo o incluso la digestión dentro de algún sistema biológico. Por otro lado, en lo que respecta a los cambios físicos, estos pueden ser, por ejemplo, cuando se derrite una paleta, cuando imprimimos alguna hoja, cuando evaporamos o calentamos alguna comida o incluso la tala de madera. Ahora bien, si esto lo definimos de una manera un poco más textual, pues queda de la siguiente manera. Empezando por los físicos, se nos dice que los cambios de estado son cambios físicos en la materia cuando son cambios reversibles, que no implican cambios en la composición química o las propiedades químicas de la materia. Es decir, que este material siempre va a ser lo mismo, aunque en diferentes estados de agregación, como puede ser gaseoso, sólido o líquido. Y justamente este diagrama pues nos dice, por ejemplo, el caso más común sería el agua, ¿no? El agua, o incluso puede ser cualquier otro líquido, puede estar en estado gaseoso. Además, este a través de un proceso de sublimación inversa puede ser sólido, a través de la fusión puede ser líquido y a través de la vaporización puede ser gaseoso, así como también puede convertirse en plasma a través de la ionización. Como pueden observar, los cambios físicos son bastante intuitivos y sencillos de entender. Pero también tenemos los químicos, y en este caso, cuando hablamos de cambios químicos, esto hace referencia a aquellos en los que una o más sustancias se combinan para producir una nueva sustancia. Al final de un cambio químico, tiene una nueva sustancia. Ah, caray, muy diferente al caso anterior, porque aquí hablamos de tener A más B, que produce una sustancia que es la fusión, o alguna reacción química aquí que es AB, o puede ser incluso C, ¿no? En el caso de lo físico eso nunca ocurría, ya que el único cambio que había era un cambio de estado de agregación. Muy bien, algunos ejemplos un poquito más extensos de lo que es un cambio químico, bueno, se miran en la parte de abajo. Como dije, la quema de combustible, la oxidación de alguna fruta, el hacer a través de diversos ingredientes un pastel, incluso la oxidación de alguna olla de aluminio, el uso de la batería en los carros, la digestión, la explosión de fuegos artificiales, cocinar un huevo o incluso un proceso biológico como es la fotosíntesis. Y bueno, como pueden observar, esto es bastante sencillo. Simplemente apúntenlos por ahí y tengan algunos ejemplos. Bien, por mi parte es todo en este primer video, primer tema, y nos vemos en el siguiente. No sin antes mencionar que cualquier duda la pueden dejar en la caja de comentarios y siempre les recomiendo que revisen la caja de la descripción porque ahí siempre dejo enlaces con tareas o otros materiales que pueden ser útiles para su estudio. Bien, ahora sí, nos vemos.